Mis queridos, un hombre, estaba leyendo la noticia hace un par de días y dije, algo el Señor quiere decirme con esto. Un hombre alemán heredó un bosque que le perteneció a su familia durante 400 años. 400 años, 4 siglos que este bosque perteneció a la misma familia, al mismo apellido alemán. Este hombre lo heredó y lo sorprendente, dice la noticia, es que los árboles que él cosecha los plantó su bisabuelo hace 180 años. 180 años para que él los pueda disfrutar. Y los árboles que él ahora tiene que plantar, lo más probable es que no los disfruten ni él, ni sus hijos, ni siquiera sus nietos, sino sus bisnietos. Son esos árboles frondosos, de tronco grande. Él es parte de una cadena. Al heredar un bosque que no plantó y al tener que seguir plantando semillas para futuros árboles que él no va a disfrutar, él se siente parte de una cadena, como un eslabón más. Y él da una declaración a cierto periodista que está haciendo una crónica de esta herencia tan particular de la familia alemana, y él dijo lo siguiente. Él dice, cada generación que hereda este bosque, plantado, insisto, hace 400 años atrás, debe tomar una decisión. Pueden podarlo todo o pueden seguir plantando. Pueden venderlo todo y hacerse rico, porque son árboles que se cotizan para muchas cosas, para todos los productos que pueden sacarse de los troncos de lo mismo. O pueden tomar solo lo necesario y seguir dejando la inversión para sus hijos. El hombre cosecha semillas sembradas por hombres que jamás conoció. Y el hombre siembra semillas que cosecharán descendientes que nunca verá. O sea, dependiente del pasado y responsable del futuro. Como nosotros, cuando nacemos en una familia, somos hijos del pasado y padres del futuro. Todos nosotros nacimos en un bosque que no sembramos. Nacimos en un apellido que no elegimos tener. Ninguno de nosotros decidió nacer en esta o cual o la otra familia. Nacimos donde el Señor quiso que naciéramos. Y tenemos la mixtura, tenemos la raza, tenemos la etnia que Dios determinó que tuviésemos. Y nacemos, insisto, en un bosque donde ya estaba cuando llegamos y donde seguirá estando el día que tengamos que partir. A partir de esta historia, que me pareció, por cierto, muy singular, se me ocurrió una pregunta para hacerle a la iglesia en este domingo en particular. La pregunta es, ¿qué aspecto tiene tu bosque familiar? O sea, al pararte sobre la tierra que te heredaron, al pararte sobre tu apellido, ¿cómo te sientes? Porque algunos de ustedes heredaron una tierra con muchos bosques, con muchos árboles, con muchos nutrientes. Algunos heredan tierras donde hay hileras de herencia, de verdad, de cosas buenas, cosas positivas. Quizás te apoyes en el bosque de tus padres y te sientas con orgullo. Diga, qué bueno que nací en esta familia, en este apellido. No todos pueden decir gracias, Señor, por el sitio que me tocó. Muchos no se sienten orgullosos de sus árboles familiares. Pobreza, vergüenza, abuso. La cosecha fue levantada, pero nadie volvió a sembrar jamás. Muchos se encontraron en un bosque que no pidieron. Y a lo mejor hay mucha gente hoy, en esta mañana, en este templo, que al recordar su infancia, en vez de sentir inspiración, lo que siente son recuerdos de dolor, recuerdos de tristeza, de abandono, porque te maldijeron, porque te ignoraron, te rebajaron. Y pensabas cuando eras niño que eso era lo normal, que así se suponía que era una familia, hasta que un día fuiste grande y te diste cuenta que eso no era normal, que no sabes cómo sobreviviste. Lo que es peor, un día tuviste tus propios hijos y te diste cuenta que no era normal cómo te trataban, la indiferencia, la falta de cariño, la falta de abrazo, la falta de palabras positivas. Así que este mensaje va para ambos, aquellos que se sienten orgullosos del bosque donde nacieron y aquellos que cuando miran su bosque dicen, ni siquiera quiero recordar esos momentos porque me llenan de tristeza, de amargura, de dolor. Le pedí al Espíritu Santo que me mostrara, independientemente de la historia de este alemán,
algún episodio en las Escrituras donde alguna persona se encontrara en un bosque que no pidió, en una familia de la cual no se siente orgulloso, y sí descubrí uno. Conozco un hombre que nació en un bosque talado, en un bosque arrasado. Su legado era trágico. Leo en las Escrituras un poco capítulos para atrás y me doy cuenta que su abuelo era un brujo que consultaba con adivinos, con agoreros. De hecho, sacrificaba a sus hijos en rituales satánicos. Ese era su abuelo, alguien directamente emparentado con las cosas diabólicas. Su padre no era mejor. La Biblia dice que su padre destruía las casas de adoración, se burlaba de los creyentes. Su padre metió el pecado en toda la nación, a tal punto que su padre murió prematuramente a los 24 años, asesinado por sus propios amigos, por sus propios oficiales que decidieron ejecutarlo debido a su maldad. Así que era un momento tenebroso para nacer, con un abuelo y un papá así. Y cuando nace este muchacho, todo el mundo inmediatamente lo cataloga conforme su árbol, conforme su bosque genealógico, y dijeron va a ser igual que su abuelo o su papá. Su abuelo era seguidor de la magia negra, su papá era un corrupto. Estoy hablando de Josías. El abuelo de Josías, el rey Manasés, fue recordado como un rey que derramó muchísima sangre. Dice la Biblia en 2 de Reyes 21:16, y Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de extremo a extremo. Este era el abuelo del muchacho. Su padre, el rey Amón, como les dije, murió a los 24 años a manos de sus oficiales, y dice su epitafio: durante su vida hizo lo que Dios le dijo que estaba mal. Así que en su tumba, en su lápida, cada vez que Josías va a visitar la tumba del papá, en su lápida dice: este hombre durante toda su vida hizo lo que Dios le dijo que estaba mal. Así que ahora tienen un cuadro psicológico de Josías. Un abuelo brujo, metido en magia negra, odiado por todo el pueblo, en medio de una ciudad decadente por culpa de su abuelo, que trata de empeorar su padre cuando se hace cargo del trono. Y ahora Josías, al morir su padre a los 24 años, tiene que hacerse cargo del trono a los 8 años de edad. Dice la Biblia que tenía 8 años, un nenito de 8 añitos. Tiene que hacerse cargo de una corona que estaba deslúcida, de un trono que estaba frágil, y tiene que cambiar la tendencia de la nación. Tiene que imprimirle a un niño de 8 años un nuevo cauce al país, a la época. E hizo tal cambio Josías. Ustedes dicen, pero con 8 años y con ese bosque familiar, sí. Hizo tantos cambios en su reinado hasta que ya era un adolescente, un joven y un adulto, que 2600 años después todavía los estamos recordando, el rey Josías. El mundo conoció reyes más sabios, el mundo ha visto reyes más ricos, el mundo ha sabido de reyes más poderosos, pero el mundo jamás conoció un rey tan valeroso como Josías, que tomó una valiente decisión que está escrita en 2 de Reyes 22:2. Dice: y Josías anduvo en el camino de David. David era su bisabuelo. David, sin apartarse a derecha ni a izquierda, anduvo en el camino de David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora présteme atención. El muchacho hereda una corona frágil, deslúcida. El templo está en desorden, la ley se había perdido. Así que el muchacho empieza a hojear en su álbum familiar hasta encontrar un antepasado digno para imitar. Mira porque todas las crónicas de los reyes estaban escritas en papiros, en rollos. Todas las decisiones de los reyes, todo lo que los monarcas hacían quedaba escrita a través justamente de los escribas. Así que él empieza a buscar en su álbum familiar a ver si puede imitar al padre. Dice: mirá la que se mandó el viejo. Esta no puedo. Esta menos. Mira al viejo, y el viejo era un desastre. Así que se va más atrás. Dice: voy a tratar de imitar a mi abuelo. Cuando se encuentra con el abuelo dice: ay, qué nene que era el abuelo, Dios mío. Un vago el abuelo. Borracho, brujo, sinvergüenza, mujeriego. Así que dice: ¿a quién voy a imitar? Y entonces tiene que saltear al padre, tiene que saltear al abuelo e irse más atrás todavía hasta que encuentra a David. Y descubren las crónicas que David, que era su tatara o quién sabe, abuelo por allá,
Cuando descubre a David dice, voy a tratar de imitarlo a él, porque las crónicas decían que David tenía un corazón conforme al del Señor. O sea, saltea todo lo que no le conviene y trata de buscar en su álbum familiar alguien a quien emular, alguien a quien imitar. Tú no puedes elegir a tus padres, pero puedes elegir a tus mentores. ¿Me están siguiendo, sí o no? Tú no puedes elegir en qué familia nacer, pero puedes elegir a qué familia espiritual pertenecer. Tú no puedes decidir qué apellido tener, pero sí puedes decidir tener un apellido celestial con un ADN que es más fuerte que el ADN que circula por tu sangre, por tus genes, que es el ADN que te da el Señor y el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Ahora, no podemos elegir a nuestros padres, pero sí podemos elegir a nuestros mentores. Sigo leyendo la Biblia y ahora les comparto 3 secretos que le van a volar la cabeza literalmente. Oigan esto. Sigo leyendo la Biblia y dice, la gente, durante el reinado de Josías, claro, la gente derribó los altares de los Baales según las directivas de Josías. Josías destruyó los altares de incienso, despedazó las imágenes de los dioses paganos de Acera, etc. Las redujo a polvo. Sigo leyendo y dice, y quemó los huesos de los falsos sacerdotes. Sigo leyendo y descubro, y derribó los altares paganos por toda la tierra de Israel. Veo un Josías que dice, no voy a abrazar lo que me enseñaron mis padres, rechazo todo lo malo que haya en mi sangre y elijo a quién me quiero parecer. Elijo quién va a ser mi mentor. Y cuando tenía que tomar una decisión pensaba, ¿qué haría David en mi lugar? Nunca pensaba qué haría mi viejo en mi lugar. Nunca pensaba qué haría mi abuelo en mi lugar. Decía, ¿qué haría David en mi lugar? Y veo que cuando Josías comienza su reinado, dice, y Josías servía al Dios de David, el Dios de aquel abuelo, el Dios que tuvo David. Pero al terminar casi el reinado Josías, que ya era un hombre, no era un hombre muy viejo, a los 26 años de edad, él restaura el templo y la Biblia dice, y en el año 18 de su reinado, cuando ya había limpiado la tierra y la casa, envió que repararan la casa del Señor, su Dios. Ya no era el Dios de David. Ahora el Dios de David se había transformado en su Dios. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Él empezó a servir al Dios de David porque nació en un momento donde nadie conocía a Dios. Se habían olvidado de las leyes. Pero de pronto, cuando él descubre que en su linaje, en su bosque, hubo un hombre llamado David que hizo las cosas bien, por consecuencia descubre al Dios de ese hombre que hizo las cosas bien. Y dice, no solo voy a imitar a David, sino al Dios que él tenía. Y al empezar a imitar a David, el Dios que tenía David se transforma en su Dios también. Y los milagros que Dios hizo en su abuelo David, ahora empiezan a ocurrirle a él. Y la Biblia dice, y él sirvió a su Dios, se transformó en su Dios personal y privado. Y a partir de ahí él dice, no, hay que volver el pueblo hacia Dios, hay que redireccionar la nación. Aquí está todo escrito, cómo debemos estar. Y echa a los brujos, y echa las cosas malas, y trae una limpieza a toda la nación. Ahí es cuando Josías descubre que él no nació en ese bosque familiar por accidente. Nació para cambiar el rumbo de su apellido y lo que es más, el rumbo de la nación. ¿No será esa la razón por la cual tienes el apellido que tienes? ¿No será esa la razón por la cual naciste en la familia que naciste, en la nación y en el país que naciste, con el papá que tuviste o que no tuviste? ¿No será que en lugar de maldecir el bosque talado en el que te tocó nacer, será que Dios te puso ahí para que a partir de ti las cosas empiecen a cambiar en tu apellido y digan, no hubo nadie bueno en los Gebel hasta Dante, pero a partir de ahí todo cambió y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos comenzaron a servir a Dios porque se volvieron al Dios verdadero? ¿No será que eso quiere Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno piensa, ¿y a dónde voy a buscar yo para parecerme? Les voy a regalar el primer principio. ¿Quieren recibirlo, sí o no? Escuchen este principio que está dicho por Jesús en el Evangelio de Juan 3:6. Juan 3:6 dice, la vida humana, oigan, la vida humana nace del hombre,
mientras que la vida espiritual nace del Espíritu. ¿Me siguieron, sí o no? Lo diré otra vez. La vida humana nace del hombre, mientras que la vida espiritual nace del Espíritu. ¿Qué dice la Escritura? Que tus padres te pudieron haber dado los genes, pero Dios te dio una gracia especial que revierte esos genes. La Escritura dice que tus padres fueron responsables de tu cuerpo, pero Dios es responsable de tu alma. Y que cuando buscas en tu árbol, en tu bosque, alguien a quien imitar y no encuentras a nadie y no tienes un buen modelo, tienes que buscar en el ADN de Dios, que sobrepasa cualquier ADN negativo de tu bosque familiar. Si no tienes a quien imitar, tienes que buscar un mentor. Alguien que diga, no seremos la misma sangre, pero somos el mismo espíritu. Porque el hombre hace que nazca la vida humana, pero el Espíritu Santo hace que nazca la vida espiritual. Lo que estaba dentro tuyo. ¿Cuántos creen esto? Dígame amén. Así que nadie diga, es que yo estoy condenado, el que nació pa' perro, muere caniche. No diga esas cosas. Porque dentro tuyo hay un gen, hay un ADN diferente. Tu padre creó las galaxias. Tu padre fue el que acomodó el cosmos en su lugar, el que niveló las montañas. Tu padre metió los océanos en los cauces. Esa es tu familia real. Eso corre por tus venas. Cuando entiendes eso, no importa dónde naciste. ¿Me están siguiendo, sí o no? Segundo principio que nace de esta historia es el principio de los genes latentes, que está confirmado y corroborado médicamente. Todos nosotros tenemos genes, algunos se activan y otros quedan allí por años. Mal valga la comparación, es como los virus, como las enfermedades. Si tuviste una enfermedad cuando niño, esa enfermedad a veces queda un virus de forma pasiva alojada en tu cuerpo. Y a los 30, a los 40, a los 50 años, ese virus se vuelve a despertar y a veces produce una reacción menor, importante, etc. Y tú dices, pero si yo esto ya lo sufrí cuando niño. Sí, pero el gen latente quedó allí oculto en algún lugar del cuerpo y se vuelve a despertar. Dicen que eso pasa con el cáncer, que el cáncer no es una enfermedad que uno adquiere por el oxígeno, por contagio, sino que ya está eso desde que naces dormido y hay que orar de que no se despierte, porque cuando se despierta y sale a la luz, es como que eso que estaba allí de forma pasiva ahora forma una parte activa y produce el cáncer. De la misma forma pasa con los genes. Hay genes que están allí guardados que tú no sabes que Dios los programó para activarse en determinado momento. Se me llena el corazón al pensar que cuando nosotros nacemos en el Espíritu, hay genes que Dios coloca desde los cielos en tu interior y quedan allí guardados para que en algún momento se activen y empieces a usarlos y digan, pero yo ni sabía que esto estaba en mí. Se llama dones del Espíritu. Son genes que Dios pone en ti y que te surgen. Los dones del Espíritu no es que entras en estado de trance y sirves al Señor en trance, sino que te sale de adentro. ¿Me siguen, sí o no? Los profetas, la profecía es un don. Y yo nací en una iglesia donde las profetas entraban en trance. Tenía que ponerse los ojos en blanco, gritar en un chirrido que te ponía loco. Era como ver uñas en una pizarra. Yo no quería ser profeta porque digo, no voy a gritar como esa endemoniada nunca. Porque y ella decía, no sé lo que dije, el Señor me agarró, como que la agarraba como un robot. Hasta que entendí que los dones funcionan metidos, inmiscuidos, mezclados dentro de tus genes. Y toda tu familia a lo mejor siempre fue egoísta, nunca dio nada. Pero de pronto Dios dice, ¡pac!, y activa dentro tuyo el gen de dar, de sembrar, de no ser egoísta, y empiezas a dar. Y todo tu familia le dice, pero ¿y este dónde salió? Este habrá sido hijo de otro porque nuestro no es. Tienes una particularidad que no es que te agarra los domingos, lo haces todo el tiempo, es algo que se activa en un momento específico. Y el Señor te programó para que eso se active. Un gen para servir, un gen para predicar, un gen para transmitir, un gen para adorar. Algo que dice, yo no sabía que eso estaba en mí. Gente, como decía recién, te criaste con gente negativa
y de pronto el Señor, ¡pum!, despierta un gen positivo en ti. Y ese gen positivo siempre tiende a llevarte para adelante. Eso está en mí. Dios despertó un gen muy positivo en mí, si no, no podría liderar, no podría inspirar a otros. Pero Dios siempre me dio como una alegría extra. Por eso me acusan de loco, de que no se toman las cosas con seriedad. Y que Dios me dio como un giga extra de alegría. Y es como que Dios dijo, sufrió tanta tristeza, tanto lo psicopatearon de chiquito, que mandó un gen extra de alegría y de gozo. Dijo, para que le dure y para que se mantenga lo más joven posible. Y el Señor dice, hay un gen en ti que se va a activar esta mañana. ¿Cuántos creen esto? Díganme amén. Tercer y último principio. Diré lo que dije al principio. Uno no puede elegir a los padres, pero puede elegir a los mentores. Cuando uno descubre ese principio, es extraordinario. Por eso la Biblia dice, el que ofrenda a profeta, el que bendice a profeta, bendición de profeta tiene. Porque el Señor dice, cuando tú miras algo que te apasiona, que quieres, que amas, te sientas a los pies de los que más saben, no vas a tener que pasar por lo mismo. Algunos dicen, no, hay que pasar todo lo que pasó el apóstol Pablo. No, hay cosas que pasó Pablo para que tú no las tengas que pasar. Yo no quiero que mis hijos repitan los momentos tristes de mi vida. Me va a gustar verlos casarse y no tener que pasar las miserias, las pobrezas que nosotros pasamos. Me va a gustar ver que ellos arrancan con ventaja, porque es algo bíblico. Es bíblico, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cada generación conoce a un Dios que comienza en los lomos o en los hombros de tus mentores. Entonces, iglesia amada, iglesia querida, entiendan lo profundo de este sermón. No sé dónde la vida te va a llevar. Dios quiera que te quedes aquí por siempre, pero si por alguna razón la vida te lleva a alguna otra parte, nunca permitas que sea tu pasado el que te defina. Nunca permitas que sea tu bosque familiar lo que determine tu destino. Tienes que comenzar en los hombros de alguien que te desafíe, para decir, a partir de ahí yo quiero tener el doble, el triple. Es el principio de Elías y Eliseo. Eliseo dijo, te pido una doble porción de la unción de mi Señor. Una doble porción de lo que Él tiene. No dijo, quiero pagar el mismo precio, empezar de abajo. Él fue, listo, una doble porción de lo que Él tiene. Y el Señor me dice, te he traído de los confines de la tierra a esta congregación para que aprendas estos tres principios. Número 1, el hombre solo puede generar vida natural, pero el espíritu genera vida espiritual. ¿Están conmigo, sí o no? Número 2, recuerda, tú no puedes elegir a tus padres, pero puedes elegir a tus mentores. Es el principio de los mentores. Número 3, hay genes latentes en ti que están esperando activarse. No te sorprendas si algún día ¡puc!, se despierta en ti el deseo de ser pastor, de ser evangelista, de ser misionero, de ser músico. Y tú dices, pero si yo nunca pensé, yo tampoco nunca pensé hacer nada de lo que hago. Pagaría cualquier cosa porque me vieran a mí de adolescente, de jovencito, lleno de complejos, sin poder hablar a la gente, tartamudo, con cierto grado de autismo durante gran parte de mi niñez, para que ustedes vean lo que Dios puede hacer con un inútil, con alguien que no tiene dones, pero que Dios puso genes allí. Desde el vientre cancerígeno de mi madre, Dios me llenó de genes que se iban a activar en momentos especiales. Y luego fue a mi calendario y dijo, este gen se le va a activar a los 6 años. Y empecé a dibujar. Este otro gen no se activará hasta que tenga 17. Y fue la primera vez que hablé en público y nunca paré. Este otro gen se le va a activar cuando tenga 20. Este otro gen a los 35. Y descubrí que podía escribir. De golpe empecé a escribir libros como si hubiese estudiado para hacerlo toda la vida. Otro gen que se activó, puesto desde el vientre de mi madre. Un gen pastoral que se activa exactamente cuando cumplo los 40. Se activa y se despierta como si siempre hubiese sido pastor. Y los que creyeron enseñarme hoy me dicen, díganos cuál es el método de crecimiento. No tengo idea, se activó el gen. ¿Cómo le voy a decir si 40 años para atrás no encuentro nada? Y no sé qué más se me va a activar de acá hasta la vejez. Pero esos genes están en ti. Esos genes están en ti. ¿Cuánto lo quieren y lo reciben?
Algo tiene más posibilidad de impedir que uno se enferme. En términos espirituales es exactamente lo mismo. Uno tiene que hacer un chequeo médico, tiene que tener un diagnóstico de cómo estamos de manera espiritual, si estamos creciendo, si no estamos creciendo. Sé que los chequeos médicos a veces resultan molestos, pero es bueno cuando el médico identifica una patología que todavía estamos a tiempo de prevenir, de redireccionar, de medicar, porque cuando se diagnostica la patología inmediatamente tenemos la terapia. Y yo esta mañana haré mi mejor intento por transmitir lo que creo es la patología y también la terapia para que terminemos bien el año. ¿Hacemos un chequeo médico, sí o no? Entonces, ahora yo necesito que me respondan en el corazón para un poco ir a fondo en esos síntomas que puede que termine o devenga en una patología. Una es que cuando llegamos a esta altura del año, llegamos a veces con falta de apetito espiritual. Y entonces uno pierde el deseo por las cosas de Dios, pero no lo pierde de manera deliberada, sino que los cambios suelen ser sutiles. Empezamos a estar muy ocupados, leemos menos la Biblia, no renovamos la mente, nos vamos desconectando de Dios de manera que también oramos menos y entonces pronto hasta algunos hayan razones para faltar al servicio, para decir no voy a ir el domingo, y en lugar de tener un corazón ardiente, tu corazón se hace tibio. David en los Salmo 63:1 dijo: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Noten las palabras del salmista. El rey decía: mi alma está sedienta, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas es cuando más te anhelo. Esas son las palabras que identifican a alguien que tiene apetito de Dios. Cuando te levantas por las mañanas y dices: yo tengo ganas de orar, de estar en soledad, o tengo ganas de leer la Biblia. De pronto, el síntoma de la desconexión espiritual es sutil y se notan algunos detalles. Por ejemplo, en la mesa de luz está el control remoto cuando antes había libros de crecimiento o libros que podías conseguir aquí en el bookstore o en cualquier librería cristiana. Antes la Biblia estaba a mano para leer un par de versículos,
tratar de leer la escritura hasta que te daba sueño, ahora lo primero que uno hace es encender el televisor. Noten que no estoy hablando de pecado y no pecado. Estoy hablando de aquello que te edifica y lo que no te edifica. Así como un médico que dice, no es que le estoy diciendo que la hamburguesa necesariamente lo va a llevar al ataúd, pero si usted come todos los días comida chatarra, lo más probable es que su hígado, su sistema digestivo no resista y usted tenga alguna consecuencia indefectiblemente en el corazón. Esto es exactamente igual. Entonces, lo primero que uno empieza a sentir es una fatiga a esta altura del año. La mente está tan cansada que se transmite al físico. Hay una fatiga física. Que ustedes dicen, bueno, una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo físico, pero la Biblia dice que somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y la fatiga del alma agota nuestra mente y agota nuestro cuerpo. Elías hizo llover fuego del cielo a través de Dios, o Dios, mejor dicho, a través de Elías, hace llover fuego del cielo, mata a 850 profetas de los Baales, y luego de semejante victoria, tiene tal fatiga, tiene tal cansancio, que una mujer dice, te voy a matar, y le agarra pánico y quiere morir. Luego de una gran victoria, él siente que se quiere morir, porque tiene una fatiga física, y la fatiga física es una de las más peligrosas cuando no podemos coordinar, cuando no podemos pensar claramente, nos volvemos irascibles, tu carácter cambia, posiblemente tu cónyuge te diga, no sé por qué, pero tienes un carácter diferente al que tenías antes, te vuelves más intolerante, antes aguantabas el grito de los niños, aguantabas el llanto del bebé, ahora es como que te pone loco hasta que el televisor esté con alto volumen. Esos son señales. Son síntomas de que algo no funciona espiritualmente bien en tu interior. No es que te estás poniendo viejo. Porque tú dices, bueno, me estoy poniendo grande. Sí, los gustos van cambiando. Pero si todos los que envejecemos nos volvemos intolerantes, de viejo no nos aguanta nadie, nos tiene que llevar el Señor a todos. No es que la vejez necesariamente venga con intolerancia. Al contrario, debiéramos ser más tolerantes, debiéramos ser más pacientes, debiéramos entender más. Por eso dicen por allí la frase que los abuelos tratan de hacer las cosas que no hicieron como padres. Porque uno como abuelo se vuelve más tolerante a esos nietecitos cuando antes, cuando éramos padres, éramos más irascibles. Pero lo que trato de decir es que si de repente empiezas la semana mal, frustrado, frustrada, enojado, mal por enfrentar los días que te vienen por delante, lo más probable es que tengas el síntoma de un alma cansada, de que tu espíritu esté fatigado, de que esté aminanado, que esté contrito, que se vuelva más pequeño. Cuando el espíritu se vuelve pequeño, inmediatamente repercute en el físico. Y Satanás sabe eso, aprovecha el cansancio, y uno de los ataques más grandes que él trae a fin de año en cualquier parte del mundo es lo que se llama comúnmente como el ataque de la escasez. Nos metemos en gastos, en regalos, en comida, en celebraciones. Y van a ver ustedes que cuando llega a fin de año parece que todos los recursos se secan a la vez. Parece como que de repente los electrodomésticos dejan de andar, el auto se descompone, la casa pierde agua, sale agua por abajo, el inodoro se tapa, todo pasa junto. Pierdes el empleo, no te aumentan, no llega el bono. Parece que todo pasa junto. La gente vive estresada porque hay un ataque de escasez, de gastos, donde la gente dice, yo gasto, pongo la tarjeta y en enero Dios dirá. Una vez alguien dijo, vamos a reprender el espíritu de deuda. Y pasó un pastor y dijo, no reprendan, paguen. Las deudas no hay que reprenderlas, hay que pagarlas, hay que honrar las deudas, hay que afrontarlas. ¿No? Porque uno dice, espíritu de deuda. Y no, hasta que no pague el espíritu de deuda no se va. Entonces, uno dice, no, es que el enemigo me está atacando con escasez. No. El enemigo aprovecha, número uno, la desconexión espiritual. Noten cómo es un efecto dominó. La desconexión espiritual tuya, el cansancio que tienes físico, y viene con lo que yo llamo un cambio de prioridades. O sea, al tener escasez, lo único que estás pensando es cómo vas a hacer para pagar. Y eso ocupa gran parte de tu mente. Es un cambio de prioridades. Ya no estás pensando en cómo vas a adorar a Dios, en si vas a leer la Biblia, sino cómo hago mañana para pagar. Mañana se vence. Entonces, cuando tú crees que el enemigo no hará algo peor, él que nunca cambia su modus operandi, ahora viene con algo peor. Él te trae una oportunidad. Una oportunidad que no puedes desperdiciar porque estás así de deuda.
Él te trae una buena oferta en el momento que más tapado de deuda estás, y esas buenas ofertas no siempre vienen de parte de Dios. Es así cuando familias enteras nos dicen: pastor, nos vamos a ir de la iglesia, nos sale un trabajo en Las Vegas. Pastor, me tengo que ir a un trabajo donde me piden que trabaje los domingos, así que no me voy a poder congregar más, pero bueno, tengo que salir de deudas. Es Dios que me está abriendo esta oportunidad, no es Dios. De pronto el diablo sabe que si te quitó, te desconectó de la congregación, te quitó de las prioridades, estás muerto, es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo. Nadie que salga de la congregación, nadie que se desconecte de la iglesia puede sobrevivir aunque esté pagando las deudas. Es allí cuando tú dices: es que una oportunidad que me salió. Satanás siempre hizo así. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo en el momento más vulnerable del Señor, ahí en el desierto. Así que cuando estamos en el desierto siempre vienen esas oportunidades que a veces no son del Señor. Hay 2 veces en la vida en que somos especialmente vulnerables a la tentación: cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. Para el Twitter. Cuando lo tenemos todo y cuando no tenemos nada es cuando más vulnerables somos a la tentación. Porque cuando no tenemos nada, cualquier cosa que venga la tomamos como de parte de Dios. Yo he visto gente tomar empleos que nada tienen que ver con glorificar al Señor, que en otro momento de la vida no se le hubiese ocurrido nunca, pero ahora dicen: pero es que estoy desesperado. De pronto sus prioridades cambiaron de modo tal que cualquier puerta que se le abre le pone el nombre de Dios, y a veces Dios no está. En la mayoría de las veces Dios no está en esas situaciones. El secreto es permanecer en Dios en ambas temporadas, cuando tienes y cuando no tienes. Trabajar para tus hijos es algo grandioso, pero quiero decir esto, papi, quiero que me presten atención, los hijos y los papis. Es algo grandioso trabajar y que los hijos puedan sufragar sus propios gastos, entre otras cosas. Pero ¿de qué vale que tengan el celular de moda o puedan comprarse su primer automóvil perdiendo el alma en el proceso? Si el trabajo de tu hijo impedirá que se congregue, que no tenga pastor, que no tenga crecimiento espiritual, se va a ir al infierno con el celular de moda. Entonces, siempre tenemos que priorizar qué es aquello que nos va a hacer crecer espiritualmente por encima de lo económico. El tema es que si el enemigo, insisto, te hace cambiar de prioridades, dejas de congregarte, dejas de participar, te alejas de las relaciones santas. Y cuando te alejas de las relaciones santas, antes tú eras el primero en entrar a la iglesia y el último en irte. Eras el primero que entrabas cuando se abrían las puertas y el último en irte, el último en marcharte. Pero de pronto empiezas a notar que ya eres el último que llega y el primero en irte. Y las amistades que tenías ya dejaron de frecuentarte y ahora estás frecuentando gente carnal con la que te llevas mucho mejor y tienes más en común con gente que antes no tenías nada en común. Y entonces eso es otro síntoma de que no estás creciendo, de que hoy deberías tener otro tipo de relaciones, de que deberías buscar gente más madura que ti mismo, que te haga crecer, que te haga orar más, que te haga buscar más al Señor. Cuando eso, en vez de evolucionar, involuciona, es porque no estás creciendo. Y no estar creciendo no es algo para tomar a la ligera. Bueno, no crezco, pero por lo menos no me achico. No, uno continuamente va creciendo. Esto es un crecimiento espiritual. Dice la Biblia que crecemos conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nunca dejamos de crecer, porque cuando nos parecemos a Cristo, cuando estaremos allá en el cielo. Entonces es un crecimiento continuo. Y a esta altura del año deberíamos decir: ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Me estoy alejando de la gente que me bendice o me estoy acercando? ¿Cuáles son tus relaciones? ¿Con quién puedes pasar horas hablando por teléfono? ¿Quiénes son tus amigos? Aquellos que te instan a la música mundana, aquellos que te instan a salidas que nada tienen que ver con Dios, o aquellos que te dicen: mira, vamos a divertirnos, pero sabes que te estás divirtiendo de manera sana, de manera íntegra. ¿Cuáles son las relaciones que estás teniendo últimamente? Eso puede ser un síntoma, si estás creciendo o no estás creciendo. Eso es un síntoma para ver en nuestros hijos. ¿Quiénes son las amistades de tus hijos? No es que tenemos que juntarnos solo con gente santa, pero con solo ver un panorama de cómo se visten quienes buscan a tu hija, puedes darte una mínima idea de cuál es el entorno que rodea a tu apellido. ¿Cuál es la gente que se está acercando? Solamente con una mirada, abrir los ojos
y ver si estás creciendo o no estás creciendo. Ahora, mire todos los síntomas que les estoy planteando. Nos desconectamos del Señor, dejamos de orar, nos frustramos en el alma, nos alejamos de las relaciones espirituales, nos alejamos de la iglesia, nos desconectamos y por si fuera poco empezamos a desconocer la Biblia. Por eso el escritor a los Hebreos dice, se hicieron tardos para oír, debiendo ser maestros, tienen necesidad de que se les enseñen los primeros rudimentos de la palabra, Hebreos 5:11. Tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia, dice el escritor a los Hebreos, porque es niño. En cambio, el alimento sólido es para los maduros, para los que tienen los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Y esta reprimenda no le está hablando a creyentes recién convertidos, porque si ustedes leen los primeros 5 capítulos de Hebreos, está hablándole a la iglesia sólida. Ahora, en el capítulo 5, el escritor se dirige a aquellos que estaban reunidos y le dice, después de estas enseñanzas, son tardos para oír. Con el conocimiento bíblico que tienen deberían ser maestros, pero otra vez hay que enseñarles lo mismo de siempre. La crisis más seria que está padeciendo la iglesia de Jesucristo es la crisis de crecimiento, de desarrollo. Porque si seguimos sin crecer, si tenemos esa patología de enanismo espiritual, tampoco podemos transferir vida. Una niña no puede quedar embarazada, sus órganos no pueden reproducir. Un niño no puede embarazar a nadie si todavía sus órganos no están preparados, por más buena doctrina, enseñanza que tenga, porque hay un retraso en sus órganos. Y ustedes van a ver que las iglesias, en un momento, las congregaciones es como que toman leche, nunca se alimentan de algo sólido, se atrofian espiritualmente y no transfieren vida, no se multiplica la iglesia. El pastor no se reproduce en ovejas. ¿Cuándo van a ver un pastor pariendo ovejas? Las ovejas son las que tienen que parir ovejas. Las ovejas son las que multiplican. El pastor pastorea. ¿Sí o no? Esto incluye tu día cotidiano. Esto incluye salir por la mañana y decir, a ver, ¿quién es el que me puedo cruzar hoy? En el mercado, en la tienda, a alguien por teléfono, llamar a aquel que yo sé que está apartado del Señor. Ese es el síntoma del crecimiento espiritual, del síntoma del que está maduro, porque empieza a transferir vida. No solo transfiere vida, sino que toma decisiones. Un niño no toma grandes decisiones. Hay que empujarlo para que vaya al colegio, ¿sí o no? Pero cuando uno va madurando, toma decisiones. Pero hay tanto niñerismo espiritual, acabo de inventar eso, hay tanto niñerismo espiritual en la iglesia, hay tanto, no acá, pero en otros lados, tanto bebé retardado espiritualmente, hay tanto bebé retardado espiritualmente, que cada vez hay más solteros, que cada vez hay más gente sin empleo, que cada vez hay menos empresarios, menos gente de negocios. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver? Es que no pueden tomar decisiones. No pueden, se hacen o drogadependiente espiritual, o se hacen pastor dependiente o líder dependiente. No pueden tomar decisiones porque no han crecido. Yo quiero crecer. Cuando llego a fin de año quiero ser un mejor hombre de lo que creo que fui cuando transcurría enero. Porque si el diagnóstico es que no estás creciendo, entonces yo quiero usar los últimos 5 minutos de este mensaje para darte la terapia. Vieron que los médicos primero te deprimen de cómo estás y después te hacen una receta así chiquita y te dice, tomen esto. ¿Y qué más? Tome eso. Así que yo usaré 5 minutos para darte la terapia. ¿Me prestan atención, sí o no? Te di el diagnóstico. A lo mejor en alguno de estos ítems que intenté transmitir, tú dices, me siento identificado. O estás fatigado, o estás cansado, o estás desconectado de las relaciones espirituales, no estás creciendo, no estás transfiriendo vida, no estás tomando decisiones. Y dices, sí, no quiero ser un enano espiritual, quiero crecer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar? Te diré rápido cuál es la terapia. Número 1, antes que termine el año, dedícate a pensar quién fue el que te formó, quién fue el que te hizo. Dios me dice que te diga que Él te creó con tormentas en la mente. Él te diseñó a prueba de agua.
Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si estás atravesando crisis, si los vientos están soplando, si las tormentas braman, Dios me dice que te diga, no vas a terminar el año como lo empezaste. Si estás oyendo esta palabra, es porque Dios arregló una cita para decirte que aunque como la palmera te dobles, te vas a enderezar otra vez. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Es lo primero que uno quiere escuchar del médico. ¿Me voy a morir? No. ¿Me voy a quedar así retardado? No. Estás preparado para las tormentas. Dios te creó con tormentas en mente. Dios sabía que ibas a pasar esta crisis, por eso hoy trae esta palabra. Yo vi los documentales como los huracanes quiebran robles como si fueran palillos, pero no quiebran las palmeras. Se doblan así y hacen ¡oing! Se vuelven a levantar de vuelta. Miqueas 7:8 dice, tú no te alegres de mí, enemigo, porque aunque me caí, me levantaré. Así que lo primero que quiero que digas, voy a terminar el año creciendo, mejor, en victoria, próspero, bendito, con ahorros, con salud. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Aunque caí, Miqueas dice, Miqueas 7:8, aunque caí, me levantaré. ¿Pueden decir conmigo, me voy a levantar? Queda mejor me levantaré, ¿no? Me levantaré. Esa es la palabra, me voy a levantar. Y el lunes te levantas con cara de, me levanté. Que no es lo mismo de, ay, el lunes. No, me levanté. Si no, uno se arrastra como babosa toda la semana. No, te tienes que levantar. Uno se levanta el lunes así, van reptando hasta el baño. No, tienes que levantarte. Me levantaré. La palabra que trajo el Señor el domingo es primero para que te levantes. No te olvides que Él te formó para que te vaya bien. Yo no te estoy dando este diagnóstico para que te vaya diciendo qué enano que soy. Oye, este está peor. No, te vas a ir bien. Te vas a ir en victoria, ¿sí o no? Número 2. Te estoy dando la receta, No abandones el lugar del poder. No abandones. Cuando estés en batalla espiritual, el enemigo va a intentar alejarte de la iglesia. Salmos 20 dice, Jehová te oiga en el día de la prueba. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿Qué mejor que decir, Señor, estoy en el lugar correcto a la hora indicada y en el sitio oportuno? ¿Cuántos reciben esto? Dígame amén. Sigo con la receta y termino. No te desconectes de las relaciones espirituales. Salomón dijo, mejor son dos que uno, porque si cayere el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Búscate rodearte de gigantes espirituales. Siempre son más atractivos los chismosos. Yo sé, son más divertidos. No es lo mismo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Querés que ore por ti? No sabes lo que me enteré. ¿Quién es más atractivo? No digan el primero, el segundo más atractivo. El que tiene el chisme calentito, recién salido del horno. Te lo cuento para que estés orando. Y ahí le pone el moño espiritual para que suene bien. Hay personas que yo le he hablado muchas veces que te drenan, te vampirizan. Hay personas que te dicen, hola, ¿te puedo llamar? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿no sabes qué te quería contar? Sí, contame. Y no te das cuenta. Y a los 15 minutos cuelga el teléfono así, estás mareado así, no sabes por qué. Te chupó. Créeme. No te chupan. Hay gente que te vampiriza. Yo he conocido gente que me chupaba leyendo el nombre en el celular. Ya ahí perdía sangre. Ya sabía que venía mala onda. Y lo evitaba. Al tercer llamado lo atendía y yo tenía que parar el automóvil, pararme a un costado y estar así. Me chupaba. Quedaba blanco, amarillo. Llegaba a casa y decía Liliana, ¿te llamó fulano, no? Esto ocurre, es bíblico. ¿Qué?
Y hay otra gente que lo que hace es darte energía. Hay gente espiritual que cuando yo hablo de gente espiritual, no se imaginen tener un amigo que te diga: ¿cómo estás? Dios te bendiga, la paz del Cordero Inmaculado te redima de la concupiscencia de la carne, te libre del oprobio y de la indisolubilidad de la Trinidad. Porque esos también son aburridos. Son religiosos. Yo hablo del espiritual. Aquel que siempre te dice: pero vas a salir adelante, tranquilo, Dios está contigo, no te preocupes. ¿Sabes qué? Como dice el pastor, aunque empezó mal, va a terminar en bendición. Dios te va a transformar. Vas a terminar el año en victoria. ¡Aleluya! ¡Wow! Eso es maravilloso. Por último, no te desconectes de la protección pastoral. Porque el pastor ve cuando se acerca el lobo antes que estés bajo ataque. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor me dice que te diga: no estás creciendo, y no te condenes por esto. Al contrario, has venido a un chequeo médico. El diagnóstico es: estás sufriendo raquitismo espiritual en algunas de tus áreas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ahí están. Lo vamos a resolver de manera sencilla, conectándote, tratando de acercarte más a las relaciones que en vez de drenarte te ayudan, te multiplican, te energizan. El Espíritu Santo me dice: los mejores días vienen para ti. No aplaudan, escuchen esto: los mejores días vienen para ti. No es un deseo pastoral. Orando, el Señor me dijo: dile a mi pueblo que los que creen van a tener un fin de año como jamás han soñado. Noviembre, diciembre van a ser meses donde el Señor, de manera apurada, así expeditiva, va a hacer lo que no ocurrió en 10 meses. En términos financieros, en términos espirituales, en términos físicos. El Señor me dice: yo te voy a sorprender. Y así como el ángel de Jehová en una noche le daba la victoria a Israel, en estos 2 meses que quedan del año, Dios te va a sorprender, te va a abrir puertas. El único que puede detener esa bendición eres tú mismo, diciendo: no puedo, no tengo, no sirvo. Pero si tomas esta palabra y dices: voy a crecer, voy a pegar una